Jesús vino a esta tierra a compartir un mensaje. Lo vimos al Señor en tantas enseñanzas profundas, pero en el fondo Él vino a transmitirnos un mensaje, que es la base de todo lo que nos enseñó. Pero hay un mensaje. ¿Cuál es? Y lo dijo, sus palabras. Yo soy el camino de la vida. También es eso. Pero hay un mensaje que es para la humanidad y que antes de nosotros seguir ese camino, que es Él es el camino, la verdad y la vida, hay algo que el Señor dijo que debíamos hacer. Porque el reino de los cielos se había acercado. ¿Seguir su palabra? Sí, también. Pero antes de eso, el arrepentirnos. El mensaje que el Señor vino a traer, del cual también Juan habló, es arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está la base en la que el Señor nos enfrenta. Síganme, por supuesto. Sean mis discípulos, por supuesto. Pero antes de cualquier cosa, debemos arrepentirnos de nuestros pecados, porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Y por qué Él quiere que nos arrepintamos? Porque Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Vamos a la escritura en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El mensaje que el Señor ha establecido es: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Su mensaje es claro, no tiene dobleces, es un llamado al arrepentimiento para poder recibir todo lo demás que viene, tener el gozo de poder ser sus discípulos, tener la alegría eterna de poder vivir con Él hasta siempre, pero se requiere ese arrepentimiento. 2 de Pedro 3:9 está al final, un poquito antes de 1 de Juan. Cuando si están en Apocalipsis pueden volver un poco atrás y van a encontrarse con Judas. ¿Antes o después de Judas? Antes de Judas. ¿Estaba en Judas? No, estoy en Juan. No, 1 de Juan. No Juan el Evangelio, sino 1 de Juan. Y antes de 1 de Juan está Pedro. Ay, yo dije la primera de Juan, yo debía. Es segunda de Pedro, ¿cierto? Es 2 de Pedro, claro, yo es como una referencia. 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. Versículo 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el fondo, aquí el apóstol Pedro está diciendo: hay algunos que piensan que el Señor se está demorando mucho y lo tienen por tardanza, como que Él se está demorando en venir. Pero no es el tema, no es tardanza. Él no quiere que ninguno se pierda. El tiempo se ha aplazado por miles de años porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y este llamado al arrepentimiento, en el fondo, hay un mensaje tremendo de amor. Porque no solamente nos ama al punto de decirnos qué hacer, sino que también nos dice cómo hacerlo. El Señor nos muestra un único camino. ¿Cuál es el camino? Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿cuál es el camino para llegar al Señor, a Dios? Arrepentirnos para limpiarlo. Arrepentirnos para limpiarnos. ¿Celeste dijiste? ¿Tú dijiste algo? Dije Él. Él es el camino. Queremos arrepentirnos para llegar al Padre. Él es el camino. Nos arrepentimos frente a Él. Queremos que Dios nos perdone. Ahí está Jesucristo, como abogado, defendiendo.
frente al acusador, que es el diablo. El Señor es el juez. Leamos Juan 14:6. Es el Evangelio de Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Dice Juan 14:6. No primera de Juan o segunda de Juan, sino que el Evangelio de Juan, que está más al principio, donde empieza el Nuevo Testamento. Juan 14:6. Juan 14:6. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. ¿Están ahí? ¿Excelente? ¿Sí? Juan 14:6. Esto era el principio del Nuevo Testamento, así que si buscan algún evangelio, ya sea Mateo, Marcos, Lucas, ahí está Juan. Les voy a leer un poquito antes, donde Jesús está hablando y dice lo siguiente, dice: y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino, les dice a sus apóstoles, el versículo 4. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues vamos a saber el camino? Y en ese contexto Jesús le dice: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Jesús está diciendo: yo soy el camino. Él está diciendo: sean como yo, caminen como yo. Yo soy el camino. La única forma de llegar al Padre es ese camino. Ser discípulo es un camino. ¿Cómo le decían antes a los discípulos de Jesús? ¿Quién se acuerda? Antes. ¿Camino? ¿En Chile? Los canutos, En Jerusalén, en Jerusalén. Ah, en Jerusalén. En Israel, ¿quién era? En un principio. ¿Los del camino? Los del camino. Sí. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por qué? ¿Estaban predicando el camino? Porque caminaban, predicaban en el camino. Sí, por eso. Y después se empiezan a juntar en... La casa. ¿Por qué se empiezan a juntar en las casas? ¿Ah? Para bendecirlos. Para bendecirla, pero también había un motivo Para aprender, para hablar del Señor. para hablar del Señor, alabar a Dios, pero había una razón por la que ya no estaban tanto en el camino. Estaban siendo perseguidos. Estaban siendo perseguidos. Ahí salió el símbolo del Dios perro. Justamente, ¿en dónde se juntaban? En las casas. En las casas. ¿Y cómo se empezaron a llamar? En la casa del Señor. Los de la casa del Señor, porque alababan al Señor en las casas. Esto estamos hablando hace 2000 años atrás. El ser discípulo es un camino. Y en este camino tenemos una meta final. Y esa meta final es encontrarnos con el Señor. Que Él nos venga a buscar. Nuestra existencia en esta vida, en esta tierra, tiene un fin principal. Predicar, por supuesto. Alabar a Dios, sin duda. Aprender de su palabra, por supuesto que sí, totalmente. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos en este caminar, en esta vida? Predicamos, alabamos, hacemos su voluntad. Bien. Sanamos enfermos, su nombre. Sacamos demonios. Bien, muy bien, Luis. Sanar a los enfermos, ir a orar por los enfermos para que salen. Sacar demonios, muy bien. Y en todo ese andar, el objetivo es ser preparados. En esta tierra estamos siendo preparados y probados por el Señor. Es en esta tierra, en esta vida acá, donde el Señor nos prepara. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ah? Para ser salvados, para ser limpios. Para ser limpios. ¿Y limpios para qué? Al Señor.
Limpios para el Señor. En esta vida estamos siendo preparados. Situaciones en el trabajo, situaciones en la casa, situaciones en el colegio, situaciones en el universitario, situaciones en la iglesia, situaciones en la calle. Situaciones como hombre, como mujer. Situaciones como hombre, como mujer, muy bien, como papá, como mamá. Sí. Perfecto, en la familia. Como cristiano, no cristiano. Como cristianos. Estamos siendo preparados en esta vida para un fin eterno, para irnos con Él. Si nosotros vemos la vida como lo más importante, nos vamos a envolver en la vida, en la familia, en la escuela, en el preu, en el trabajo, y esa va a ser nuestra vida. Si nosotros entendemos que lo que estamos viviendo hoy no es nada más ni nada menos que una preparación para estar listos para cuando el Señor nos venga a buscar, cualquier problema que veamos va a ser, nos va a hacer preguntarnos, ¿qué querrá el Señor que aprenda con esto? Tengo una situación en el trabajo, Señor, a ver, ¿qué hay acá? ¿Habré tomado yo una mala decisión y tú me lo quieres mostrar? ¿O me estás probando? Si vemos esta vida como la más importante, vamos a perder de vista que lo más importante no es esta vida, sino la vida eterna. La vida eterna. Esta vida el Señor en esta vida nos está preparando para la vida eterna. Nuestro foco principal, nuestra angustia, nuestro deseo, el estar de rodillas orando al Señor, no debiera ser por cosas de esta vida, sino que poder pasar las pruebas del Señor en esta vida para luego estar con Él eternamente. Esta vida es un paso. Si tuviéramos una cuerda larga que representara la eternidad, nuestra vida, promedio 80, 90 años que vive una persona, 80 años, nuestra vida representaría de esa cuerda eterna un puntito, considerando que la historia de la humanidad tiene por lo menos 6.000 años. Eterno, eterno. Y nuestra vida sería una línea pequeña roja en una cuerda. Nada comparado con la eternidad. Entonces tenemos que ser preparados y probados constantemente. Si trabajamos, que sea por el Señor. Si estudiamos, que sea para el Señor. Si estamos casados, que sea para el Señor. Si estamos solteros, que sea para el Señor. Que cuando corrijamos a nuestros hijos o a nuestros nietos, sea para el Señor. Que si voy y hablo con alguien, que sea para el Señor. Para esa preparación, para la vida eterna. Reitero, si nos concentramos mucho en que esta vida es lo más importante, vamos a perder de vista que en realidad lo más importante es la vida eterna con Él. Y esto es solo un periodo de ¿qué? De paso. De paso y de Prueba. prueba y de preparación. ¿Se dan cuenta que esto es como el entrenamiento? Por eso la palabra enseña que es como una carrera. No es la meta. La meta no es ganar mucha plata, tener mucho éxito educacionalmente, familiarmente, o que tu hijo, uno sea médico y el otro sea de la NASA. Esa no es la meta. Este es el entrenamiento. La meta es la vida eterna. Todo lo que hagamos acá que sea para el Señor, para que cuando Él venga, diga, adelante. Bien, estás bien preparado. Puedes pasar. Por eso el apóstol Pablo dijo, vivir en Cristo es ganancia, o sea, vivir en Cristo es vivir, Sí. morir es ganancia. Morir es ganancia. Claro. Vivir es Cristo Vivir en Cristo. y morir es ganancia. Claro. El apóstol Pablo no estaba pensando en su vida acá, estaba pensando en su vida con el Señor. Claro. Y por eso escribía cartas llenas de gozo y les decía a la iglesia, alégrense. Nuevamente les digo, alégrense. Decía, regocijaos en el Señor. Nuevamente les digo, regocijaos. Y cuando estaba escribiendo eso, estaba en la cárcel, apresado, con un lugar húmedo, donde solamente quizás podría tener el espacio para escribir.
gócense. Porque él no estaba pensando en esta vida, estaba pensando en la vida eterna. Por eso en esta vida la enfermedad, la falta de dinero, los problemas aquí o allá, para un cristiano no representan ningún problema. Al apóstol Pablo decía, sé vivir en la pobreza y sé vivir en abundancia. Y cualquiera de las dos me gozo en el Señor. Tengo un techo y tengo agua caliente, gracias Señor. Quizá hoy día no tengo un techo, tengo un patio, tengo una estufa, tengo un buen trabajo, gracias Señor. Ahora no, estoy en otro lugar, el Señor me envió a otro lugar y no tengo las mismas regalías que tenía antes, gracias Señor. Porque a lo que aspiramos es a la vida eterna. Esta vida va a terminar en cualquier momento. Leamos Colosenses 3. Si están en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, 1 Corintios, 2 Corintios, después de 2 Corintios, Gálatas, muy bien. Efesios, Sí, súper bien. Filipenses Filipenses y y Colosas. súper bien. Y Colosenses. ¿Cuál dijiste? ¿Dónde está? ¿En cuál está? Estoy en Colosenses, pero no me acuerdo qué fue lo que dije. Ahí está, Colosenses. Quédate ahí nomás. Vamos a leer Colosenses 3. Después de Efesios. Después de Efesios. Efesios, Gálatas, Filipenses. Sí, Efesios, Gálatas. Colosenses 3. No, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses. La iglesia de Colosa. Colosenses 3, capítulo 3, versículo 23 y 24. Leo. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis recompensa de la herencia. Porque ¿a quién servís? A Cristo, el Señor, servís. Y todo lo que hagáis, versículo 23 de nuevo, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. ¿Cuál es la herencia? La vida eterna. Esa es la herencia que tenemos. Dice la palabra, no acumuléis tesoros en la tierra, mejor acumula tesoros en el cielo. Esta vida es pasajera. Nos podemos morir a los 20 como nos podemos morir a los 100. No está en nuestras manos el día que moriremos. Versículo 24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa, porque a Cristo el Señor servís. Que todo lo que hagamos tenga la correcta motivación de ser preparados para la eternidad con Dios. Nada de esta vida es más importante que aquella eternidad con Dios. Nada. Ni salud, ni enfermedad, ni pobreza, ni riqueza, ni estar casado o no estar casado, tener familia o no tener familia, tener una buena carrera o no tener una buena carrera de acuerdo a los estatus del mundo. Nada es tan importante como la vida eterna. Y para caminar hacia la vida eterna vamos a ser probados y preparados. ¿Y cómo debemos ser y cómo debemos estar en esos periodos de prueba y de preparación? Gozo. Con gozo. Vamos, Santiago 1. Santiago está después de lo que leímos recién. Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Hebreos, Santiago. Santiago 1. 1, 2. Capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, lo leímos el jueves. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y continúa la escritura. Pero ¿cómo debemos estar cuando estemos en pruebas?
paciencia. Con su La gozo. paciencia se provoca a través de Gozo. del gozo. Estamos gozosos. Tengo un problema en el trabajo. Gracias, Señor. Ya, a ver, ¿qué hay? ¿Qué hay ahora? ¿Qué me quieren mostrar? No tengo problema en el trabajo. Oh, gracias, Señor. Es un periodo quizás más pacífico. El Señor en este momento no me está probando en esta área. Pero quizás un mes más sí me va a probar en esa área. A ver, está todo bien en la casa, con los hijos. Gracias, Señor. Pero quizás después no va a estar todo bien en la casa con los hijos. Un tiempo. Señor, a ver, ¿qué pasa? ¿Cuál es la prueba? Nada de lo que vivamos acá, sea problemas, no problemas, tiene tanta repercusión ni importancia como lo tiene la vida eterna. Todo lo que estamos viviendo acá es preparación. Preparación para esa vida eterna. El Señor no tienta a nadie. Él nos prueba y nos está preparando. Hay gente que dice que el Señor, bueno, tú crees en Dios, pero Dios manda unas pruebas súper difíciles a sus mejores guerreros. Lo hablábamos el jueves, ¿cierto? Esa frase súper humanista, como que sus mejores guerreros tienen las mayores pruebas. Y a veces hay gente que ni siquiera cree en Dios y le pasan cosas súper horribles porque han tomado malas decisiones. Nada más. Esas no son pruebas. O porque arrastran de familiares anteriores malas decisiones de familiares. Justamente. Lo mismo, También lo vimos. Arrastran malas decisiones de antiguos familiares hoy día. Y ellos siguen en lo mismo. El tatarabuelo era mal administrador de su dinero, ganaba mucho pero gastaba más de lo que ganaba. Después el abuelo, igual. El papá, idéntico. Y el hijo, igual. ¿Quién rompió el... ¿Quién rompe? Y solo en el Señor podemos romper esas cosas espirituales. Nadie que esté lejos de Dios va a romper eso. Si su bisabuelo era de una forma, espiritualmente el hijo va a ser de la misma. Solo el Señor rompe esas cosas. Jesús, el Señor, Dios, el Espíritu Santo no tientan a nadie. Nos vamos a quedar en el mismo Santiago 1 y vamos a leer el mismo capítulo 1, pero el versículo 12. Dice: bienaventurado, o sea, gozoso, feliz, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, versículo 13, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de sus malos pensamientos, de sus pensamientos sucios, cuando de sus pensamientos sucios es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, o sea, entonces los malos pensamientos, después que han concebido, dan a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado o realizado, da luz a la muerte. Entonces, está el joven en su universidad, joven cristiano, y le gusta una estudiante de ahí. Ay, Señor, estas pruebas que tú me mandas, ¿cómo? Justo tenía que ser así, justo de 1,75 m, justo rubia, justo no sé qué. El Señor no lo está tentando. Él está siendo tentado de su propio deseo desordenado. ¿Cómo justo la señora, justo mi jefe, justo ahora me ofrece este trabajo, pero me dice que el contrato va a decir una cantidad, pero que en el fondo me va a pagar el doble, pero para no pagar tantas contribuciones y todo lo demás, mi contrato va a ser por el mínimo, pero en el fondo, para callado, me pasa otra. ¿Cómo, Señor, tú me tientas con eso si eso no es legal? Porque está haciendo que él pague menos de lo que debe al servicio de impuesto interno. ¿Y por qué hace esto? ¿Por qué me pruebas? No, eso no es una prueba. O sea, es una prueba, pero si yo estoy siendo tentado por eso, no es el Señor el que me está tentando. Yo estoy siendo tentado de mis propios deseos. Porque si yo no tuviera ese deseo o un amor al dinero, le diría, jefe, no, yo prefiero que todo quede como corresponde. Si no, yo no puedo trabajar. Siempre. ¿Le ha pasado eso alguna vez, no? ¿En los trabajos? ¿No? ¿Nunca le ha pasado? Qué bueno.
Siempre hay algo. Siempre hay algo, ¿cierto? ¿Le ha pasado? De repente, Estos ofrecimientos medio raros. Uy, claro, de repente que hagamos esto de esta manera porque no importa. Ahí no. Sí. Así nomás. Sí. Hagámoslo así nomás. No, sí. Pero jefe, esto es ilegal. No, sí, pero es que, tranquilo, no, sí. Lo que pasa es que unas cosas medias y uno queda como, Y puede pensar uno, pero voy a ganar el doble de lo que ganaría sin hacer esta ilegalidad. No, a veces no por ganancia de uno, sino que uno ve que están pasando esas cosas. También. Y claro, de repente no puede prácticamente hacer nada, muy poco lo que uno puede estar, pero uno está viendo que pasan esas cosas. Perfecto. Totalmente nos está observando. Y a veces el Señor nos dice que hablemos, otras veces no, pero Él nos guía a hablarlo o a no hablarlo. Estamos siendo probados y preparados. preparados. De nuevo, tienen que aprendérselo. Probados y preparados. ¿Por qué digo las dos palabras? El Señor dice que Él nos está probando. Pero no es una prueba como el mundo nos enseña. Por ejemplo, en la educación se nos prueba, nos hacen pruebas, nos piden notas, nos exigen, pero con un fin que muchas veces es estar por sobre el otro. Ah, este tiene mejor nota que este. Muy bien, Pedrito. Perfecto, un 7. ¿Y tú, Felipe? Un 4. Ya. Un aplauso para Pedrito, por favor. Sin pensar lo que le pudo haber costado al otro sacarse el cuarto. El Señor sí piensa en eso. Y cuando nos prueba, muchas veces nosotros decimos, ¿por qué esta persona es como que va siempre para adelante y nunca como que pasa todas las pruebas y yo? Pero el Señor está mirando diciendo, tú te sacaste un 7 igual que él. Pero ¿cómo? Si él ha sido sometido a esto y a esto y a esto y a mí apenas no tenía que ver un programa de televisión que no corresponde y lo único que hice fue cambiar el canal y cerrar los ojos. En cambio él ha sido probado en su familia, se le murió la persona. Sí, no, pero la prueba de él no es la misma que la tuya. Él se sacó un 7, tú también te sacaste un 7. Al cambiar el canal cuando viste que ya la cosa como que se estaba poniendo rara y hacer así, puede que el Señor te diga, un 7, tranquilo Israel, un 7. ¿No hablaste con una persona que no debías hablar? Bien. Y la otra persona, con otra situación matrimonial, más grave, también pasó la prueba y el Señor también le dice, también un 7. Porque Él nos conoce a todos de forma personal y no nos mide con una sola prueba para todos. Cada uno tiene una prueba distinta. Él nos prepara de acuerdo a nuestras capacidades. Sí. Pensaba un poco que el Señor nos prueba con un propósito y esperanza. Absolutamente. Porque sabe, como las pruebas humanas, quizás hay un propósito de que tú entiendas y ver tu capacidad y todo, pero no hay una esperanza de que tú vas a mejorar a nivel educacional. Por ejemplo. Algo que no corresponde a algo humanista. Sí. Entonces, sacaste un 7, tú vas a ser alguien en la vida. Estás lista con un problema de 7, vas a ser alguien en la vida. Pero está súper mal dicho eso, bien. Pero para Dios, como te sacaste un 4, por ejemplo, no estabas así, pero vio tu esfuerzo, vio que tú estabas así, quizás dando la gota gorda para sacarte ese 4, porque te cuesta quizás. Pero el Señor va a decir, ok, vas a seguir siendo alguien en la vida, porque yo permití que pudiera sacarte eso, no sé. Totalmente. Es con esperanza. Él nos prueba y nos da esperanza. Por eso nos prueba y nos prepara. Entonces, en el mundo somos probados para caer. Como se dice, para pisar el palito. Muchas veces amistades, en el grupo de amigos, somos probados para caerles bien. Y muchas veces a costa de cometer errores garrafales. Pero prueba, una probadita, dale, prueba esto, si te va a gustar. Y tú sabes que no corresponde. Y a muchos jóvenes les pasa, y empiezan en temas pero horribles, a raíz de ser probados por su grupo de amigos. Dale, este no se atreve, que es cobarde. Y con tal de ser aprobado en esa prueba y de pasar esa nota, prueban cosas de las cuales muchas veces no pueden salir nunca más. O no hay vuelta atrás. El Señor nos prueba así. Él nos prueba con esperanza. Y en esa preparación vamos a terminar viendo dos puntos de cómo Él quiere
que nosotros seamos frente a las pruebas. Él quiere que frente a las pruebas nosotros nos escondamos y frente a una situación difícil, donde sea, estamos así como escondidos, o quiere que enfrentemos la prueba. Que seamos valientes. Esfuérzate y sé valiente, dice la palabra. Hoy día vamos a ver dos formas en las que Él quiere que enfrentemos la prueba, a través de dos animales que menciona la palabra. El primero. Justo se apagó cuando dijiste eso, se apagó el dato. Ahora lo voy a aprender. Yo. El primero es el búfalo. ¿Habían escuchado ese animal? El búfalo. ¿Cómo es el búfalo? Fuerte. ¿Qué más? Tiene la patita cortita, ¿ya? ¿Ok? ¿Qué más? Es peludo. ¿Lo conocen? El concepto es como un toro con mucho pelo. ¿Ya? Muy bien. Importante que lo conozcan. Búfalo. Queso de búfala. ¿Venden? Sí, muy rico. Quiero mostrarles primero una imagen. Queso de búfala. Está rico. Ahora es claro. Es como chicloso, es como una goma. Muy exquisito. Ya. El búfalo tiene una capacidad tremenda. Y es que frente a las tempestades, frente a los problemas climatológicos, él no se esconde. Sí, adelante. Está así, miren. Esperemos que se prenda un poquito más la pantalla. ¿Lo alcanzan a distinguir? ¿Distinguen la imagen? ¿Cómo está el animal? Lleno de hielo. Cubierto de hielo. El búfalo es un animal que enfrenta la tempestad firme. Y le cae la nieve, y le cae el agua, pero él está firme. No se mueve. No tiene miedo. Está preparado para eso. Siguiente imagen. Hospedaje, todo. Todo. Asimismo el Señor nos prepara a nosotros para enfrentar la prueba firme. No para arrancar, como lo haría un gato que le sale un perro al encuentro, como un búfalo que está firme y que a pesar de que le cae la nieve arriba, él está así porque sabe que en algún momento esa nieve se va a derretir y ya no va a pesar los 10-20 kilos que pesará seguramente, no sé, una nieve seca arriba, y va a llegar un momento en que se va a levantar. Eso mismo Él quiere ver nosotros. Última imagen del búfalo. Soporta la prueba. Y el Salmo 92, el Salmo 92, Antiguo Testamento, piensen en el búfalo y piensen en ustedes cuando están en prueba, en la casa, en el trabajo, en los estudios, en la calle, viendo tele, en el celular. ¿Cómo voy a enfrentar las pruebas? ¿Cómo voy a enfrentar eso que el Señor por amor está haciendo para probarme y prepararme? ¿Voy a correr? ¿Voy a arrancar y voy a decir, no, Señor, yo no, prefiero que no, esto es muy difícil? ¿O voy a resistir en la prueba? ¿Me avisan cuando estén ahí en el Salmo 92? Ya, ok. ¿Estamos? Versículo 10. Empiezo a leer. Salmo 92, versículo 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo, dice, florecerá como la palmera, crecerá como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, está hablando de los justos, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia.
Les vuelvo a leer el versículo 10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Cuando habla de un pero, cuando comienza diciendo pero tú, está haciendo un contraste entre algo que está pasando, que es fuerte y que es difícil en relación a los enemigos, también en cuanto a las pruebas, pero aquí está diciendo que a pesar de eso, Él te va a poner y te va a dar fuerzas como la del búfalo. Situaciones difíciles, Él da fuerzas como la del búfalo, que resiste la prueba, que resiste. Y el búfalo tiene otra característica que es muy, muy, muy importante. Una de ellas es que resiste y no se arranca de la prueba, sino que la aguanta. Pero la otra es que para tomar más fuerza, cuando tiene que tirar algo, se pone de rodillas. Se llama la doble tracción del búfalo. Está en sus cuatro patas y cuando sabe que tiene que tirar y no puede, dobla las rodillas para cargar su peso hacia adelante. Y nosotros igual, en las pruebas deberíamos soportar y de rodillas frente al Señor para poder llevar adelante esa carga difícil. Y finalmente, también Él nos compara con el águila. Miren el águila. Siguiente nota. El águila tiene una capacidad, y es que frente a la tormenta no se esconde, pelea. ¿Y cómo pelea? Atraviesa la tormenta y vuela por sobre la tormenta y ve la tormenta desde arriba. El búfalo aguanta y está firme, y el águila también, pero en otra perspectiva. Él ve la tormenta desde arriba, el águila ve la tormenta desde arriba, vuela a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar y se prepara para analizar los vientos. Entonces sube, analiza y enfrenta la tormenta de forma sabia. No entra así como de cabeza, sino que analiza y sabe cómo planear para que la tormenta no la bote al piso. Y se maneja. El vuelo del águila se maneja así y el revés. Sabe cómo planear. Incluso, otro dato importante, el águila a veces toma su presa y la lleva arriba. ¿Y qué pasa con la presa del águila cuando está? Antes, incluso, sí también, pero aparte de eso, hay otra cosa que hace. ¿Qué pasa en la altura? Se asfixia. ¿Ah? Pierde el oxígeno. Pierde el oxígeno. El águila puede volar más arriba que su presa. Entonces la toma y el animal pierde el oxígeno y muere. ¿Y el águila? Porque sabe volar sobre la tormenta. Isaías 40. De Salmos después viene Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares e Isaías. ¿Cuánto? Capítulo 40. Isaías capítulo 40. Cuando estén ahí me avisan. Isaías capítulo 40. Muy bien. ¿Qué más? Tiro. ¿Puedo sumar algo del águila que me estaba acordando? Es súper bueno porque el águila tiene tanta habilidad que cuando vuela, él puede avanzar 170 kilómetros aproximados sin agitar la ala. Solo planeando. 5 horas planeando. ¿Qué pasaría? Súper buen dato. ¿Qué pasaría? ¿Ah? Tiene fortaleza. Tiene fortaleza. Pero ¿qué pasaría si el águila quiere enfrentar la tormenta no planeando, volando? Se cansa. Se cansa. En cambio, ¿qué hace? Es como que se aprovecha de la tormenta. Pero bien. Invierte. Y en la prueba nosotros igual. Señor, guíame. Y cuando Él nos guía, vamos a atravesar esa tormenta sin cansancio, sin agote. Cuando nos cansamos es porque estamos llevando un yugo que no es el de Él. Porque el de Él, ¿cómo es su yugo? Ligero. Liviano. Isaías 40, versículo 31. Vamos a leer desde el 29, creo que es importante. Él, el Señor, da esfuerzo al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna.
Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Entonces, así como el búfalo resiste, aquí dice que los que esperan en Jehová levantarán alas como el águila. Y dice que correrán. No está diciendo no corran para que no se cansen, no caminen para que no se fatiguen. Está diciendo corran, pero no se van a cansar. Caminen, pero no se van a fatigar. Enfrenten la prueba, porque el Señor está con ustedes. Él le va a dar más fuerza. Él. Así que los dejo con la siguiente pregunta. ¿Cómo vamos a enfrentar estas pruebas que hablábamos el día jueves? Pruebas que ya quizás estamos en ellas. ¿Nos vamos a esconder? Ya vamos a hacer con valentía y gozo. Con valentía y gozo. El búfalo resiste. En la casa, cuando hay situaciones, ¿cómo vamos a enfrentar las pruebas de Dios? Porque el búfalo tiene fuerza, pero es manso. Es un animal que enfrenta la prueba de forma mansa. Así, tranquilo. ¿Vamos a reclamar? ¿Nos vamos a enojar? ¿Vamos a esperar al Señor de rodillas? ¿Nos vamos a esconder? ¿O vamos a ver las pruebas desde arriba y decir, a ver, ya entiendo? Sí, pues en realidad esta prueba es porque yo tengo que aprender a ser obediente. Ya, obedezco. Y planeo. ¿Hay que hacer esto? Sí, yo lo hago. Ayúdame con esto. Vamos. Anda a hacer tu tarea. Lo hago. Porque voy planeando. No voy enfrentando la tormenta y no voy enfrentando la prueba. Porque sé que el Señor, a través de las autoridades de mis padres, me quiere enseñar. Y ahí soy como el águila y miro desde arriba. Verdad, yo tengo que aprender esto. Así que, Señor, enséñame. Y planeo.